Buenos días, soy Joaquín Gómez, el director del Instituto de Fomento, y bienvenidos a esta reactivación del ciclo Desafíos. Como decía, es una reactivación respecto a la primera jornada que ya celebramos a principios de año con Xavier Marcet. Una primera jornada que nos permitió validar el formato del objetivo de este ciclo que queríamos lanzar, que es un ciclo de jornadas que permitiese a los directivos y a los profesionales de la región de Murcia pues tener un punto de reflexión, un punto de encuentro donde abordar y comentar pues las temáticas de interés que tienen que afrontar las empresas, los directivos, los profesionales en un entorno de total incertidumbre. Y por ello, pues tras esa primera jornada decidimos sumar a esta iniciativa a todas las entidades de la región de Murcia, donde se encuentran incorporados pues, los principales directivos de esta región. Me gustaría agradecer en este ciclo pues, la participación del Círculo de Economía, con que se organiza hoy esta jornada, del Colegio de Economistas, con el que se va a realizar la semana siguiente, Adimur, AGE, la Fundación Isaac Peral y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias a todas estas entidades por su participación, porque seguro que aseguran el éxito de este ciclo. Un ciclo que, como decía, se configura como un punto de encuentro para que los directivos y profesionales de la región pues, puedan acceder a ponentes de primerísimo nivel, no solo nacional, sino internacional, para abordar temáticas que son de interés. Vamos a tratar temas de transformación, de liderazgo, de innovación, de tecnología. Yo personalmente estoy muy expectante por la jornada del 17 de junio que nos va a dar el Country Manager de Relaciones Públicas de Facebook para hablarnos de metaverso para directivos y cómo las empresas podemos acceder a esos miles de billones que parece que se van a generar a nivel internacional con este tipo de tecnología. Yo no voy a robar mucho más tiempo, los protagonistas sois hoy vosotros y el ponente, y le cedo la palabra al presidente del Círculo de Economía para que nos presente al ponente de hoy. Gracias. Buenos días y muchísimas gracias a Joaquín. Es difícil tener dos Joaquines en Murcia en un mismo sitio, y entonces no lo hemos hecho a propósito, es que ya venía de la madre que nos pondría el nombre así, ¿no? Joaquín Gómez, muchísimas gracias como director del Instituto de Fomento por haberse acordado del Círculo de Economía y iniciar un ciclo tan interesante como bien dice su nombre y decía el mismo, de desafíos que en estos momentos es con los ponentes que hemos ido trayendo y hemos ido colaborando entre el Instituto de Fomento y las distintas organizaciones, a las cuales yo también, evidentemente, me sumo a lo que decía el director, al resto de asociaciones que van a participar, pues agradecer también este tema. Y también agradecer a todos los que estamos aquí que nuestro interés y el del Círculo y el mío propio, pues es ver un rayito de luz. Yo creo que hoy ya hay una buena simbología. Llevamos 5 o 6 semanas lloviendo, antes llevábamos 4 o 5 meses sin llover, con una sequía tremenda, y hoy estoy viendo un rayo de luz. Eso quiere decir que Plácido ha llegado en un buen momento y que nos va a dar alguna idea, alguna esperanza en unos momentos, como todos sabemos, muy complejos. En los años 2008, 2010, y yo lo tengo que recordar porque sé que en la mente de muchos directivos y de muchos de los que estamos aquí, pues sufrimos desde Estados Unidos una crisis financiera que se convirtió en una crisis económica. Yo recuerdo precisamente una reunión que hizo el Círculo aquí muy cerca, en la que estuvimos con un directivo de primer orden de la región, del sistema financiero, que él mismo se preguntaba, decía, esto de la subprime, yo no sé lo que es esto, alguien sabe lo que es y tal. Y parecía que no nos iba a llegar a España, ni nos iba a llegar a Europa, y que menos nos iba a llegar a Murcia. No vamos a hacer un repaso porque ya sabéis todo lo que pasó, y algunas empresas y algunos directivos aún estamos sufriendo aquella situación económica y financiera y de un gran cambio. Después pues vinieron una serie de acontecimientos que tampoco eran esperados, acontecimientos como la pandemia. ¿Quién iba a esperar que aquellos buzos que veíamos que parecían astronautas en China, pues lo veíamos desde las televisiones, pues al poco tiempo los teníamos al lado de casa
y lo más lamentable de esa pandemia pues son la falta de las vidas que se ha llevado esto para adelante y el desconcierto. Hemos tenido que el Círculo también hizo sobre el tema de suministros. Nos encontramos después pues que creíamos que cerrábamos, abríamos las puertas de las empresas, de las casas, de tal, y esto funcionaba igual. Entonces nos dimos cuenta que era peor, era más fácil cerrar que abrir la economía, y una falta de suministro, un bloqueo en todas las situaciones de suministro de materias primas y sobre todo de esa incertidumbre. Y bueno, no vamos a relatar todo ya, pero si ahora ya hablamos de la guerra, pues, que se está llevando vidas humanas y que hace un momentito lo comentábamos entre nosotros, una guerra que además nos amenazan todos los días. Quiero decir, esta mañana es difícil leer la prensa o ver las informaciones y cuando escuchas a Putin decir el que se mueva en un relámpago tendrá respuesta. Y hoy mismo veíamos pues en China que otra vez están con pandemia, que allí cerrando, entonces no sabemos lo que pasa. Hay en sitios donde faltan materias, donde faltan productos y sin embargo no pueden llegar por el tema de suministros, pero no solamente en España. Nosotros, que como sabéis, pues yo me dedico al mundo del vino, pues como sabéis, pues en Inglaterra, que funcionamos bastante bien, pues no podemos abastecer, estamos meses sin poder abastecer, sin que tengamos productos allí porque no hay suministro. Todo esto es una complicación. Entonces, estos problemas se han globalizado y lo peor que puede haber en economía y para los directivos es la incertidumbre. Yo recuerdo que una de las cosas que primero aprendí hace muchos años en una auditoría de mi empresa es que ponían la palabra incertidumbre en un momento oscuro y decíamos, ¿eso qué es? Uf, mira si lo hemos aprendido. Por eso, conjuntamente con Bruno, que es muy amigo del ponente de hoy, cuando el Info nos dijo de colaborar en estas charlas, en estas conferencias y de traer a personalidades que nos pudieran ayudar, pues Bruno nos echó una mano y habló con Plácido y bueno, inmediatamente la verdad es que tuvimos una respuesta positiva. Sabemos que es una persona muy ocupada y sabemos que es una persona que tiene una agenda complicada, pero se le pidió que nos echara una mano y para que diéramos unas reflexiones que los directivos necesitamos de alguna forma pues tener algún enfoque. Yo antes decía que siempre nos han enseñado en las escuelas de negocio a trabajar en planes a largo plazo y tal, y ahora en cada charla decimos, no, tenemos que ver media hora, entonces la mente no entra en lo que cambia. El mercado de trabajo, del cual él es un gran experto, pues tenemos una gran incertidumbre todos los días. Plácido, yo no me voy a extender en su currículum porque yo creo que lo conocemos todos, pero sí resaltar aquellas cuestiones más importantes porque es una personalidad sobre todo del mundo del conocimiento del talento. Es coautor de 9 libros y de más de 100 artículos en Expansión, en el Confidencial, en el blog Apuntes de Liderazgo. Es el mejor director de recursos humanos, lo nombraron en el 2004, miembro del Consejo Asesor de Recursos Humanos de ASD en Madrid, de ASD, a ver si lo digo, socio fundador de la Asociación de Coaching y Consultoría de Proceso, director de Recursos Humanos de ATT, socio director de Lidentrum, socio director de Liderland desde octubre del 2017, es licenciado en Derecho de la Universidad de Granada, ha hecho un grado de para directivos y de IS y el diplomado en seminarios de liderazgo y management. Podríamos estar hablando de él, pero yo creo que lo mejor es escucharle y que nos dé las ideas aquí a los directivos murcianos y a empresarios para ver cómo podemos acometer este presente y este futuro y que nos eche una mano porque tenemos eso, y agradecerles a todos y a su familia también que le han acompañado y a sus amigos que sabemos que tienen una gran relación con Murcia. Muchas gracias y adelante. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. ¿Ya? Bueno, pues muy buenos días a todos. Un verdadero placer estar aquí en esta casa que es mi casa, mi tierra. Muchísimas gracias al Instituto de Fomento y al Círculo de Economía por la invitación, a Bruno por la sugerencia y a ellos por aceptarla. Antes decíamos tu relación con Murcia. Digo, hombre, yo soy medio murciano porque estoy casado con una murciana. Y decía Joaquín, entonces eres más de medio.
Cuidado que eres más de medio, y probablemente. Viví aquí durante un tiempo, además, en mi juventud, me he vestido de huertano, obviamente, y estuve a punto de quedarme a vivir en Murcia, con lo cual habría terminado siendo sardinero, muy probablemente, conociéndome yo y conociendo lo que se hace en la tierra. Así que venir aquí, siempre he venido a Murcia por razones personales, familiares, de ocio, en fin, tengo una casa en el Mar Menor y disfrutamos mucho toda la familia cada vez que venimos. Y profesionalmente he venido menos, he tenido algún cliente. De hecho, la relación con Bruno fue cliente-proveedor cuando él asesoraba a una empresa a la que contrató nuestro servicio de temas de talento, por cierto, y a partir de ahí nos conocimos. Y luego pues hemos tenido algunos otros clientes en la región. Ahora mismo estamos trabajando con una asociación empresarial precisamente en la región, ayudándoles desde nuestra firma Leaderland. En mi vida profesional yo he tenido dos partes. Yo he tenido una parte primera como gestor, como ejecutivo, como directivo. He estado en empresas, algunas multinacionales extranjeras, otras multinacionales españolas. La última fue Telefónica, en donde estuve 7 años en el comité de dirección de Telefónica de España. Vine unas cuantas veces a Murcia por razones de Telefónica, por cierto, en aquel momento. Y después de esos 20 años primeros como ejecutivo, como la mayoría de los que estáis aquí hoy, pues decidí pasar al otro lado, al lado de las ideas, de la consultoría, del asesoramiento, y desde 2007 me dedico a la búsqueda de directivos y a la consultoría de organización y talento y liderazgo. El tema del liderazgo siempre ha sido un fenómeno que me suscitó un enorme interés, porque he visto muchas veces con mis propios ojos cómo las cosas cambian de manera drástica. Hay un antes y un después cuando cambia una persona. Y esto no es algo mágico, no es algo que ocurra por circunstancias sobrenaturales, sino que es la contribución personal la que hace que las cosas sean diferentes. Y esa contribución depende de muchos factores. Yo hoy, justo, al hablar de liderazgo en tiempos de incertidumbre, que lo que tiene es que cualifica las características del liderazgo dado el momento que vivimos, o dada la época que vivimos, porque esto ya de momento no tiene nada, la verdad. Esto va a ser parte de nuestro día a día. Antes decíamos vendrá un cisne negro, y ahora es que vivimos viendo un cisne negro pasar detrás de otro continuamente. Por tanto, hay que acostumbrarse a que esa es una parte de las reglas del juego. Y esto hay personas que lo llevan mejor y otras que lo llevan peor. ¿Por qué? Por un factor totalmente singular de cada uno de nosotros, que se llama personalidad. Por eso yo, cuando hablo de liderazgo, me gusta hablar de liderazgo y de otras dos cosas conectadas con el liderazgo, que es, por un lado, la cultura de la organización y, por otro lado, la personalidad del líder. Y cuando uno quiere quiere dedicarse a posiciones de liderazgo o quiere incentivar el liderazgo en sus organizaciones, es muy importante que estas dos cosas no las pierda de vista. Y de eso es de lo que yo me voy a centrar. Una presentación que podría ser válida para antes de la pandemia, también. Lo que pasa es que hay algunos añadidos que la pandemia y la pospandemia, porque esto que está ocurriendo ahora, como decía Joaquín con lo de Ucrania, pues ya es lo que nos faltaba, pues esto lo que ha hecho es simplemente acelerar y exigir aún más determinados requisitos y hacer más valiosos otros de los requisitos, de los rasgos de nuestra personalidad que vamos a ver. Bueno, si buscáis el liderazgo en Google salen 1.460.000 acepciones. No está mal. Si alguien quiere mirárselas todas, va a tener que dedicar un ratito. A lo mejor las vacaciones, pero enteras, eso sí. A mí es un tema que siempre me ha interesado mucho y, como digo, lo relaciono con esos otros dos factores porque no se puede entender el liderazgo disociado de esos otros dos factores. El primer motivo es porque el liderazgo siempre se ejerce en un entorno, en una organización. El liderazgo del que nosotros hablamos, el organizacional. No hablamos del liderazgo social, del liderazgo político. Estamos hablando de liderazgo en un entorno donde hay gente que trabaja en pos de unos objetivos, en una organización. Puede ser una organización con más ánimo de lucro o con menos, puede ser una organización privada o pública, etcétera. Pero estamos hablando de un entorno en el que las personas trabajan para conseguir juntas algo. Y el primer elemento del que hay que ser enormemente consciente es de la cultura corporativa, de la cultura que tiene la organización donde ese líder va a desarrollarse o va a ejercer.
o ambas cosas. Probablemente si la palabra cultura, es que la cultura de esta casa, ¿cuántas veces no decimos eso, ¿no?, en nuestras organizaciones? Es que la cultura de esta casa, es que, claro, aquí tenemos una cultura, yo creo que es una expresión que utilizamos de forma más intuitiva que científica, ¿eh? Hablamos de cultura como lo que pasa aquí dentro. Al final no sabemos muy bien a qué nos referimos, pero todos tenemos una cierta idea. Justo cuando yo paso a dedicarme del mundo ejecutivo al mundo de las ideas o de la consultoría, una de las cosas que uno tiene que hacer es conceptualizar. De hecho, no todo el mundo que es buen ejecutivo sabe conceptualizar y no todo el que sabe conceptualizar es buen ejecutivo. Es difícil encontrar un papel que mezcle ambas cosas, ¿eh? Yo lo intento. Llevo intentándolo 14 años y de momento me siguen pagando por ello, lo que significa que persevere, y eso hago, perseverar, y tratar de mejorar cada vez la capacidad de conceptualizar para ayudar a entender ideas que muchas veces, si no, quedan diluidas. Y es muy bueno apoyarse en lo que otros han pensado. Claro, el mundo no, la pólvora está descubierta hace tiempo, pero se trata de buscar entre las ingentes cantidades de información que hoy tenemos a nuestra disposición, 1.460.000 acepciones de liderazgo, es como para revisárselas, ¿eh? Bueno, pues en el caso de cultura, yo encontré una definición que ha hecho el director del Instituto Tavistock. Ese instituto tiene una una corriente de pensamiento en coaching muy reconocida, la Escuela Tavistock. Hay muchos coaches fantásticos que siguen la Escuela Tavistock, de este psicoanalista canadiense, y él define bien lo que entiende por cultura. Es la forma acostumbrada, cada palabra está pensada. Lo bueno de las definiciones, que a mí me encanta, es que cada palabra tiene una lógica, está pensada y tiene un significado por el cual debe estar ahí. Es la forma acostumbrada o tradicional de pensar y hacer las cosas, compartida en mayor o menor medida por todos los miembros de la organización, y que los nuevos miembros que llegan a esa organización tienen que aprender y aceptar, al menos parcialmente, para a su vez ser aceptados por esa organización. Es como para ser aceptados como servidores de la empresa, ¿no? Es una definición bastante completa y cuando hablamos de la importancia de la cultura, antes lo hablaba yo también con alguno de vosotros, hay una cosa que dijo el siglo pasado Peter Drucker, y que es una frase muy vieja y que seguro que la mayoría de los que estáis aquí la conocíais. La cultura se come la estrategia para desayunar. Tú puedes definir un plan estratégico maravilloso. ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos los que estáis aquí y a mí unas cuantas? Definimos un plan estratégico maravilloso con las acciones correspondientes, valoradas, calendarizadas, con los recursos asignados, un plan perfecto, luego hay que ejecutarlo y la cultura... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido una serie de circunstancias internas que han imposibilitado la ejecución de algo que en la teoría sería deseable, vamos a decirlo así, ¿eh? Por tanto, por eso es tan importante la cultura, porque la cultura condiciona lo que es capaz de hacer esa organización a base de replicar conductas de manera acumulada en el tiempo. ¿Cuántas veces no se hace algo porque cuando uno llega, pues rápidamente te cuentan cuáles son las normas de la casa? Las normas no escritas, porque la cultura son normas no escritas. Aquí tenemos algunas de las cosas que la componen, perdón, le he dado al que no era. Elementos que componen la cultura, hábitos. Pues aquí a las 11 bajamos a almorzar y nos tomamos un carajillo y tardamos media hora y volvemos luego al trabajo. No sé, hábitos. Pues aquí los empleados, cuando estábamos trabajando en oficinas, ¿os acordáis aquellos tiempos que todos estábamos juntos en la oficina? Como 2019 o así, ¿no? Hace tantos años. Y de pronto, los empleados se van a las 5, algunos se van a las 5, los jefes se van a las 6, los gerentes se van a las 7, los directivos se van a las 8. En algunas empresas, no digo que en la vuestra seguro que no, pero en algunas. Entonces, ¿eso qué es? Un hábito. ¿Dónde dice que el directivo se debe que ir 2 horas más tarde que un empleado? O que un empleado comprometido se debe ir más tarde que otro. No, son hábitos que se aceptan como algo positivo, ¿no?
Hay creencias también. Oye, pues nosotros creemos en la gente joven y le damos responsabilidad desde muy pronto. Y eso no es que lo ponga en ningún sitio, pero es que está dentro de la culturilla de la organización. A veces con fundadores que son muy jóvenes, por ejemplo, en este mundo de startups, suelen apostar mucho por la gente joven, por ejemplo. Costumbres, pues aquí prejubilamos a los 55 años. Esa es la norma. No es que lo ponga en ningún sitio, pero normalmente cuando la gente llega a una edad ya, coge las maletas. Hacemos fiesta a los 25 años de antigüedad y regalamos un reloj. Y eso significa que primamos el desempeño. Estoy diciendo cosas distintas, reglas, creencias, que en todas vuestras organizaciones seguro que las tenéis. La relación entre vosotros, la relación con vuestro superior, por ejemplo, ¿no? Valores. Pues aquí se ha puesto por el cliente. En esta empresa lo importante realmente es el cliente. Por tanto, las decisiones que tomamos tienen que ir alineadas con eso. Cómo tratamos las quejas de los clientes. Pues normalmente se le suele dar, ante la duda, se le da un poquito más la razón al cliente. Hay otras que el cliente pues, está supeditado al producto. Aquí lo importante es mi producto, porque hay algunos productos magníficos, y si al cliente le gustan bien, y si no, pues habrá otro cliente que le guste. Pero lo que importa es el cliente. Eso es cultura organizacional, que se mama desde abajo. ¿Por qué Zara tiene el éxito que tiene, entre otras cosas, en sus tiendas? Porque la decisión la toma la tienda. No la toma el product manager que dice hay que vender, se ordena que todas las tiendas vendan esto, vendan esto, vendan esto. No. En Zara la decisión la toma el jefe de la tienda. Es un núcleo de decisión potentísimo que está hecho así adrede desde el comienzo. ¿Y eso por qué? Porque es quien mejor conoce los clientes de su tienda y quien mejor conoce la realidad inmediata cercana. Por tanto, toma la decisión el que tiene mejor información en relación con el cliente y sus gustos y sus preferencias. Por ejemplo, eso es cultura de Zara. ¿Por qué el Corte Inglés ha tenido durante tantos años la cultura de servicio al cliente? No voy a decir hoy porque las cosas han cambiado mucho, pero durante muchos años tenías un problema, te lo cambiaban inmediatamente, la atención, lo otro. Eso es cultura de atención al cliente, por ejemplo, ¿no? Son valores que las empresas van configurando a lo largo de los años y que terminan dándole una cosa que se llama identidad. La identidad. Necesitamos trabajar en empresas que tengan identidad, porque necesitamos sentirnos parte de una organización, tener orgullo de pertenencia a una organización que tenga una identidad con la que yo me sienta afín, alineado. Cuando eso se consigue es maravilloso y normalmente el rendimiento sube. Cuando no, termina habiendo problemas de descarrilamiento de carreras profesionales, sobre todo en el caso de los directivos, que yo es a lo que más me dedico y de lo que más puedo tener opinión. Yo lo de identidad, a algunos directivos se lo digo, mira, tú necesitas una camiseta y una portería en la que meter goles. Es que para ti eso es fundamental, entonces lo vas a seguir necesitando, aunque salgas de tu organización, vas a buscar otra en la que hacer lo mismo. Lo digo en aquellos casos de personas que pasan de un rol de ejecutivo a un rol de consultor. Los consultores no metemos goles. Yo dejé de meter goles en 2007. Metí los que pude meter en esos 20 años, ahí están. Pero yo ya no meto goles desde 2007. Yo hago asistencias. El que le guste el fútbol sabe de lo que hablo. Yo hago asistencias. Los goles los mete el cliente. Mi cliente mete los goles y yo le voy a poner todos los balones lo mejor posible para que él pueda meter goles, para que él tenga éxito. Pero yo tampoco llevo la cruz. Yo soy el cirineo, pero yo no llevo la cruz. La cruz la lleva mi cliente, la lleva el ejecutivo. Nosotros lo que hacemos es ayudarle. Como mucho le cogemos un poquito de aquí, como hacía el cirineo, ¿vale? Entonces, eso hay que entenderlo. Hay gente que esta segunda parte la acepta peor, porque necesita meter goles, necesita sentirse esa identidad, porque en el fondo esa suma de identidades o de compartir identidades es lo que da la cohesión. Y hay empresas más cohesionadas que otras, que tienen una cultura más arraigada, más potente, más cohesionada. Hay algunas características que la hacen especialmente importante y que hay que pensar en ellas, porque nos están ahí condicionando continuamente. Lo primero es que la cultura es compartida. Es compartida. Todo el mundo termina aceptándolo, como habéis visto en el vídeo. Es penetrante porque se cuela por los rincones. En la empresa ya montas una sede nueva, ya montas una empresa, un sitio nuevo o ya
hagas cualquier cosa diferente en un punto remoto, al final hay parte de la cultura que llega por ahí y se cuela, se mete. ¿Por qué? Pues porque terminamos replicando los comportamientos. Es duradera en el tiempo, por eso es tan difícil de cambiar. Una de las cosas más difíciles de cambiar en una empresa es la cultura. Una de las cosas más difíciles. Y hay, sinceramente, yo he participado, bueno, si os contara el número de veces que hemos hecho en mi vida anterior también de ejecutivo y en esta, ¿no?, en mis 35 años de experiencia profesional, ¿cuántas veces he escuchado la palabra tenemos que hacer algo para cambiar nuestra cultura? En la organización, vamos a hacer un empeño, un proyecto de cambio de cultura. Se define la cultura que queremos ir, se define la cultura que tenemos, vamos a poner un plan de acción, etcétera, etcétera. Es una aspiración permanente de las mejores compañías que necesitan que su cultura vaya adaptándose con el paso de los tiempos, porque si no, tiende a permanecer. Es duradera y es implícita. Y es implícita porque reaccionamos de forma espontánea. Nuestro comportamiento, una vez que estamos ya impregnados de la cultura, lo tenemos ahí dentro y reaccionamos de forma instintiva, espontánea. ¡Pip! ¿Qué es eso? Una reacción espontánea de nuestro cerebro que ha entendido qué es el comportamiento aceptable, qué es lo que se espera de esa persona. Y por tanto, me uno al grupo, el sentido de pertenencia al grupo, que es una necesidad incluso antropológica de grupo, de sentirse parte de, protegido por, con lo cual es implícita. Entonces, con estas 4 cosas entenderéis que no es nada fácil llevar a cabo proyectos de cambio cultural. ¿Qué cosas influyen a la hora de identificar, de definir una cultura? La primera es el legado. La primera es el legado. ¿Y qué es el legado? El legado es todo lo que traemos de atrás. El legado en las empresas familiares, estando en Murcia, obviamente hay que hablar de empresas familiares, que las tenéis buenísimas, grandísimas y muy exitosas. El legado, el fundador imprime carácter. El fundador se deja, a la hora de crear la empresa, se deja su forma de hacer y su forma de ser y la transmite. ¿Cuánto tiene Mercadona de Juan Roig? Pues muchísimo. ¿Cuánto tiene Zara de Amancio Ortega? Muchísimo, Inditex. ¿Cuánto tiene Fuertes, el Pozo de Fuertes? ¿Cuánto tiene? Muchísimo, seguro. ¿Qué pasa después, cuando ya no está el fundador? Pues ese es un buen punto. ¿Qué pasó en Apple cuando se fue Steve Jobs? Pues hombre, quedó ahí en la organización un sustrato muy importante de importancia del producto, calidad, sencillez, cercanía. Eso quedó impregnado dentro de la organización, aún después de salir el fundador. En otros casos, el fundador condiciona tanto que mientras está él, se hacen las cosas de una forma y cuando deja de estar, pues se hacen de otra completamente distinta. Pero, sin duda, lo que hay que pensar es que la figura del fundador pesa y mucho, sobre todo en empresas familiares o en otras que no son familiares, pero que empezaron siendo pequeños proyectos, ¿no? Otras cosas que pesan son los antiguos directivos que han imprimido carácter. Pues el Jack Welch de los años 90 en General Electric, que es un ejemplo en muchísimas escuelas de negocios, se ha puesto el ejemplo de Jack Welch, que dedicaba el 50% de su tiempo a asegurar que tenía los directivos adecuados en cada país y se iba viajando por el mundo, que es lo que hacía, y tenía almuerzos, meriendas, desayunos o cenas continuamente con sus directivos. Él quería conocer a todos y cada uno de las personas que tenían responsabilidad directiva en GE. Y después de hablar con ellos decidía qué había que hacer. Imaginaros lo que es esto en una empresa de cientos de miles de empleados. Pues él dedicaba su tiempo porque pensaba que esa era parte de su trabajo, era asegurarse que estamos rodeados de los mejores. Y eso quedó, esa gestión del talento quedó implícita dentro de GE, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es la estructura y el diseño de la organización. Cómo está diseñada nuestra organización influye mucho en nuestra cultura, la jerarquía, la importancia de la jerarquía, el proceso de toma de decisiones. Seguro que todos sabéis cuando hago esto, tum, pum, 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 pues este habla con este, ¿qué hacemos? Pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, espera un momento, pum, 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 pum. Oye, que sí, que podemos hacerlo, me dicen, sí, ya, pero ahí me dicen pum, 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 pum.
¿Os suena esto que os digo? Bueno, pues esta es una manera de tomar decisiones, ¿no? Escalándolas porque la distribución de poder está como está, o la ausencia de delegación hace que haya que escalar permanentemente la toma de decisiones. Eso es parte de la cultura también, por ejemplo, ¿no? El diseño de la organización y otra cosa, la sede central y las sedes distribuidas. ¿Qué cultura tiene la Torre Trump de la Quinta Avenida? ¿Qué es lo primero que a uno le sugiere cuando ve la Torre Trump? Poder. Mientras más alta, mejor. La torre más alta, más poder, más importante eso. En Google el edificio más alto creo que tiene 4 pisos. Cuando Telefónica hizo la sede corporativa de Madrid, para 15.000 empleados, fue el último proyecto que yo hice, fue llevar a la gente de 40 edificios a uno. Fue muy entretenido, vamos. Hicimos una altura máxima de 5 plantas, en 14 edificios que tiene el complejo. Se quería transmitir un mensaje, bueno, debajo de por qué el distrito de las comunicaciones es como es, la sede es como es, hay 2 manuales así de gordo por los cuales alguien debió cobrar muchísimo dinero, porque lo que sugirió, pues la verdad es que tenía un valor, y se siguió al pie de la letra y bueno, pues los resultados han sido estupendos. La ciudad del Santander, ¿cómo no imprime carácter la ciudad del Santander? Los que hayáis visitado en Boadilla la sede corporativa del banco, pues ahí está la cultura perfectamente reflejada. También es verdad que la cultura, pues hablando del legado, ¿cuánto ha quedado de aquello de don Emilio Botín? Lo que no son cuentas son cuentos, esa frase lapidaria que todo el mundo repite. Sin embargo, luego, pues es cierto que la nueva presidenta ha hecho una serie de cambios y está cambiando la cultura, siendo conscientes de que había cosas que debían de evolucionarse. Vamos a dejarlo ahí. Por tanto, esos 3 factores hay que tenerlos en cuenta porque están condicionando de alguna manera la cultura. Y algunos aprendizajes, algunas conclusiones en la relación cultura-liderazgo. La cultura influye de forma importante en el liderazgo, porque cuando uno llega incluso a ejercer una posición de liderazgo en una empresa, llega de fuera, y nosotros eso lo vemos cada día, porque estamos moviendo directivos continuamente, lo primero que llega al directivo es un choque cultural. Yo he chocado con la cultura predominante de esta organización a la que llego y que me obliga a ¡pi! Claro, si yo llego como directivo, cuando veo que todo el mundo al toque del pi se levanta, yo tengo que pensar la lógica que tiene eso detrás. Más allá de que sea un comportamiento aceptado, replicado, repetido, etcétera, etcétera, yo tengo que aportar mi propio criterio, sobre todo si es necesario cambiar y si veo que no hay que levantarse y que lo que hay que hacer es tumbarse en el suelo, no lo sé, me lo invento, ¿no? Por tanto, la cultura influye en el liderazgo tanto como el liderazgo influye en la cultura, porque la mejor manera de cambiarla, o mejor dicho, la única manera de cambiarla es de arriba abajo. No se cambia la cultura de abajo arriba. Yo he participado en proyectos en donde se ha pretendido extender de forma participativa, universal, casi global, porque lo hicimos en un montón de países, en una de las empresas que trabajé, y claro, pues sí, se sondean opiniones, pero es más una encuesta de clima que realmente decir, oye, vamos a definir cuál tiene que ser la cultura. Esa es una responsabilidad gerencial, es una alta responsabilidad de la alta dirección. Definir la cultura y los valores no es algo que tenga que hacerse de abajo arriba, tiene que hacerse de arriba abajo y tiene que implantarse de arriba abajo, de una manera evidente que es la ejemplaridad. Hay una frase también que dice, la ejemplaridad es la mejor manera de ejercer el liderazgo, es la única manera. Quizá también la hayáis escuchado. Se promueve con la ejemplaridad y la coherencia de sus actos. A ver, la gente de abajo tiene, perdonadme la expresión, pero sabéis a qué me refiero, imitamos a los de arriba. Todos tenemos a alguien arriba, bueno, casi todos. Yo hace tiempo que ya no lo tengo, salvo en casa, me digo en el trabajo. Entonces, normalmente arriba, cuando tienes a alguien arriba, tiendes a imitarlo. ¿Por qué? Porque lo que hace él o ella
es lo que la organización quiere, porque si no, no estaría arriba y tú abajo. Si tú estás arriba es porque tienes algo que no tenga la persona que tiene abajo. Y en ese rol de liderazgo tienes que hacer lo que se pretende que se haga aguas abajo. Por eso la gente con una lógica aplastante dice, yo imito lo que hace mi jefe, porque haciendo lo que hace a él le ha ido bien, si no, no estaría más arriba que yo. Con lo cual yo voy a intentar emularlo. Claro, por eso es tan importante que los jefes hagan lo que tienen que hacer y sean buenos jefes, porque tendemos a imitar las conductas, a replicarlo miméticamente, porque pensamos que eso nos va a dar el éxito. Condiciona las actitudes y los comportamientos. Claro que lo condiciona. Tú llegas a un sitio y ves que todo el mundo está haciendo eso, tú tiendes a hacerlo igualmente. Oye, si aquí, cuando me acuerdo de una vez que cuando me promocionaron en la segunda empresa que trabajé, que me decía, bueno, a partir de ahora ya sabes, lo que comentaba antes del horario, pues hombre, en vez de irte a las 7, está mejor visto que te vayas un poco más tarde, ya que te han promocionado. ¿Eso dónde lo pone? En ningún sitio, pero la cultura de la casa hacía que si un directivo se iba a las 5 de la tarde, cuando salían en tromba las personas de administración, por ejemplo, ¿dónde va este? Y siempre había alguien que decía, no, es que va al dentista, no te preocupes, que va al dentista, porque se sobreentiende que el directivo tiene un nivel de compromiso mayor que le requiere una presencialidad mayor, más intensa. Condiciona las actitudes y los comportamientos. ¿Por qué son tan importantes las actitudes? Porque condicionan a su vez los comportamientos. Por eso es muy bueno cuando decimos la gente, ¿qué actitud tiene esta persona? La actitud que tiene esa persona le va a llevar a comportarse de una manera u otra. Si yo por la mañana elijo una actitud de cabreo porque he tenido una contrariedad y me monto en el coche ya con un globo porque he visto un mail que un cliente me ha dicho no sé cuánto y voy cabreado, esa actitud que yo llevo, que la elijo yo, muy importante, la actitud la eliges tú, como sabéis, a partir de ahí yo estoy predispuesto a comportarme de una manera determinada. Si a mí se me cuela uno haciendo una maniobra de estas, en fin, de las que a todos nos cabrean, pues yo probablemente no voy a reaccionar diciendo, uy, qué persona más arriesgada, ¿eh? Yo voy a hacer otra cosa, seguramente. Yo voy a hacer otra cosa, le voy a pitar, le voy a hacer así, me voy a en fin, casi que prefiero, a todos nos pasa, ¿eh? Entonces, la actitud predispone el comportamiento, por eso la gente que tiene una actitud positiva tiende a comportarse de forma positiva y la gente que tiene una actitud negativa tiende a comportarse de forma negativa. Por eso es tan importante rodearse de gente con la actitud adecuada. No es por otra cosa, es por la conducta que viene detrás. La cultura ha de gestionarse, puede y debe evolucionar y modelarse. ¿Y qué nos está pasando ahora con la cultura puesta patas arriba en muchísimas de nuestras organizaciones? Cuando tenemos unas dudas tremendas y nadie encuentra la solución. ¿Cuánto tiempo tengo que tener a la gente en la oficina? ¿Cuánto tiempo puedo permitir que estén trabajando en remoto? ¿Cómo coordinar los esfuerzos personales presenciales y los esfuerzos remotos? ¿Qué pasa cuando a la gente le dices no hay remoto a partir de ahora y se te van a otra que sí lo hay? La semana pasada me contaban un caso, una persona que se quería ir a Valencia, directiva se quería ir a Valencia, y le dice a su empresa, una agencia de publicidad, oye, me ha salido un puesto, es que en Valencia, en mi tierra, tengo allí, en fin, mi familia, tengo hijos pequeños, una mujer, tengo hijos pequeños, están allí mis padres para ayudarme y tal. Y a su empresa, ¿a Valencia? La mitad del tiempo, pero con nosotros. ¿Tú te quieres ir a Valencia? La mitad de tu tiempo vas a poder trabajar desde Valencia. ¿Qué me dices? Y eso, no tenía ni idea de que eso se podía hacer. Dice, nosotros tampoco, pero lo vamos a intentar. Porque una parte de tu trabajo lo permite, obviamente. Si tienes un puesto de presencial puro, pues no puedes, pero hoy en día los trabajadores del conocimiento, que cada vez son más, cada vez más se les permite hacer esto. Con lo cual, ¿cómo está cambiando eso? ¿Cómo tenemos que hacer cambiar nuestras culturas? ¿Cómo redefinir nuestro compromiso con los colaboradores en este sentido de la presencialidad? Prueba-error es lo que se está haciendo en muchas organizaciones. Está imponiéndose cada vez más la regla 2-3, 2 días, 3 días. Hay otras que son más laxas y permiten un día
a la semana para tomar contacto con el resto del equipo. Se están limitando las reuniones, porque había un exceso de reuniones por Teams. La gente estaba de Teams a Teams o de Zoom a Teams todo el día. Terminaba ya un poco. Entonces, y luego, por otro lado, si la manera de hacer que la cultura se perpetúe es mediante la imitación, ¿a quién imitamos cuando estamos viendo la cara de una persona en la pantalla? No hay posibilidad de socializar en el sentido de impregnar de hábitos a alguien, de transmitir valores, de transmitir las formas de ser. No hay la misma posibilidad si no tienes la inmediación, si no tienes la relación personal, humana, próxima. Por lo tanto, hay que evolucionar y hay que ser consciente de que esto es un elemento a gestionar por la alta dirección. Y luego esta es muy importante también. Si queremos que nuestra cultura sea realmente compartida, porque es la que queremos tener, o la que queremos cambiar, realmente estamos convencidos de hacia dónde queremos cambiar la cultura, no se pueden tolerar las actuaciones contrarias a la cultura porque desacreditan enormemente al resto de la organización, confunden a la gente, generan dudas y al final generan un descrédito de la alta dirección. Me están diciendo A y se está permitiendo que se haga B, por muy buenos resultados que tenga. Ese es el gran dilema. Típica persona que consigue unos resultados individuales muy brillantes y deja el terreno quemado y relacionalmente es tóxico. ¿Qué hacemos con esa persona que da resultados pero que realmente está siendo tóxico con los demás? ¿Toleramos ese tipo de comportamientos? ¿Hasta cuándo? Cada día que se tolera, estamos contaminando una zona de nuestra organización y alejándola del compromiso. Ahí yo siempre recomiendo ser lo más taxativos. Y ahora hablar de liderazgo. La cultura condiciona el liderazgo, como hemos visto, pero ¿qué liderazgo? ¿De qué liderazgo hablamos en estos tiempos? Hay cosas que son universalmente válidas y hay otras que quizá haya que, como decía antes, adicionar ahora, ¿no? a los criterios. Por ejemplo, yo ahora os preguntaría a todos los que estáis en la sala, ¿cuántos de los que estáis aquí tenéis personas a vuestro cargo? Por tanto, sois gestores de personas, tenéis gente a cargo. ¿Podéis levantar la mano, por favor? Una parte importante. Gracias. Y ahora yo os preguntaría, ¿cuántos de los que estáis aquí realmente os consideráis líderes? Un poco tímidos os veo, ¿eh? Os veo bastante tímidos, ¿eh? Venga, a ver, casi, es un 30% calculo yo, siendo generoso, quizá un 20%. ¿Y por qué, si uno gestiona personas, por qué no se considera líder? Porque en el fondo entendemos que el líder, la gente se va detrás, ¿no? La mejor manera de liderazgo, yo escribí un artículo hace poco, el liderazgo, y decía, ¿por qué la gente se va detrás de alguien como los ratones detrás del flautista? ¿Por qué? ¿Qué magia hay detrás de que la gente se vaya contigo? Pues vamos a ver algunas cosas que han dicho personas que esto lo han visto claro y le han dedicado una parte importante de su vida a estudiarlo. Pero antes de eso, a mí me gustaría también llevaros a la reflexión de qué entendemos por talento directivo. El talento directivo es un previo al liderazgo. Es un previo al liderazgo. El liderazgo es una parte del talento directivo. El talento directivo tiene otras cosas que se suelen meter dentro de un saco. Un saco en el que yo todas las mañanas lo abro y miro lo que hay de mucha gente. Bueno, de mucha o de poca, pero de gente. Yo me dedico a eso, a abrir el saco y a ver qué tiene esta persona dentro. ¿Vale? ¿Qué tiene dentro de estas cosas que vienen ahora? Y las pongo todas juntas porque es una tentación o una tendencia muy frecuente el calificar a las personas mediante la intuición.
¿eh? Y no sabemos muy bien de qué hablamos cuando decimos, buenísimo, buenísima, esta persona, lo mejor que tengo. Y ya cuando ya nos ponemos, un crack. Hablamos de alguien de nuestro equipo, no es un crack, es una crack. Entonces, ya ante eso, cuando alguien te dice, esta persona de mi equipo es un crack, ya deja la puerta completamente cerrada, ahí no entra nada ya. O sea, tú estás en el otro lado, y si tú tienes una opinión un poquito diferente, a mí me pasa con los clientes, yo hago evaluaciones de directivos continuamente. Y claro, cuando me siento a darle el informe, el reporte de mis opiniones, que son profesionales, objetivas y técnicas, independientes. Yo no me caso con nadie, la verdad, ¿no? Ya me casé. Cuando voy y me dice el directivo, sí, fulano, ¿no? Un crack. Entonces, claro, yo en ese momento tengo un informe en el que le he dedicado horas, le he hecho un test de personalidad, le he hecho una entrevista de 2 horas y he escrito 8 folios. Bueno, o 6, me da igual. Y ahora, ¿qué le digo yo a esta persona? ¿Qué le digo a esta criatura? Que dice que es un crack. Entonces, claro, como el consultor siempre tiene que tener sus reglillas para socorrerse en estos momentos de angustia, le digo, oye, ¿y qué quieres tú decir? ¿Qué hay debajo de eso cuando dices un crack? Y normalmente tenemos una mezcla de cosas. Tenemos una mezcla de cosas. Y alguna de ellas, ¡plum!, es la que está por encima de las demás. Y es la que nos lleva a ponerle el apelativo tan deseado de crack en cualquier organización. Lo primero es la inteligencia. Esta es la que viene de fábrica. La que viene de fábrica. Listo, listo no, lo siguiente. O sea, es que las coja al vuelo. Listísimo, brillante. La inteligencia de la que hablamos aquí es la que se empezó evaluando con los test de Binet-Simon en los años 20. Inteligencia lógico-matemática, o la inteligencia racional se llamaba también, y lingüística, que son las que medían los test hasta que llegó Goleman en el 96 y Howard Gardner un poco antes en el 92. Hasta ese momento la inteligencia se medía era la capacidad de procesamiento cognitivo que tenemos, vamos a decirlo así. Por tanto, la inteligencia tiende a eclipsar otras capacidades, tiene mucho peso, y quien es muy inteligente tiende a ser sobrevalorado por esa capacidad de inteligencia. Segundo son las habilidades. Esta persona es buenísima planificando, y si estoy en una empresa donde la planificación es una actividad importante, el que planifica bien, el que organiza bien, el que define bien los planes, claro, pues es alguien valioso, reconocido, y por tanto puede tener esa otra capacidad que es muy que tiene un efecto halo enorme, es la habilidad de comunicación. La gente que comunica bien tiende a ser mejor valorada que la que no comunica bien, aunque le funcione la CPU mucho mejor, pero no es capaz de transmitir las ideas de una forma elocuente. Cuando yo tuve que hacer el assessment a los directivos que Endesa, cuando compró Endesa Enersys, que era la mayor eléctrica chilena en 14 países, 14.000 empleados en 5 países, yo trabajaba entonces en Endesa como director de gestión y desarrollo de directivos, que era un puesto que se creó en aquel tiempo, en el año 99, y que era la dirección de recursos humanos para el top 400, para los primeros 400 directivos del grupo Endesa, en la época de Martín Villa como presidente. Y cuando se compró esta empresa, oye, nosotros hemos comprado una empresa que nos ha costado, pues imaginaros, que fue después de la privatización de Endesa, que se hizo en el 96, y bueno, hay que ver qué estamos comprando en Chile. Bueno, en Chile era el cuartel regional, pero era todo Latinoamérica, tenían, como digo, 14.000 empleados. Vamos a hacer una valoración de los directivos, a ver qué está viniendo aquí, porque claro, nosotros hemos tenido relación con los de muy, muy, muy arriba, con los que se ha hecho la negociación, pero luego hay que ver aguas abajo. Entonces, vamos a mandar a alguien para que se siente con los directivos del Corporativo de Chile y nos haga un informe de cada uno. Y ahí estoy yo montándome en el avión y yéndome a Chile a entrevistarme con, pues no sé, 20 o 30 personas. Claro, yo cuando llego, mi experiencia con latinoamericanos había sido menor, porque yo venía de una empresa americana, ATT y Lucent Technologies, yo había tenido relación mucha con americanos y otras con europeos, pero mi empresa no tenía presencia en Latinoamérica, con lo cual yo de Latinoamérica sabía culturalmente, socialmente, pero no profesionalmente, no había tenido oportunidad de trabajar mucho con ellos, ¿no?
Claro, cuando yo me siento enfrente de cualquiera de los directivos y empiezan a acariciarme con ese verbo florido, que era como si estuviera hablando enfrente de ti Borges, contándote su vida. Y digo, madre mía, qué tíos. Oye, me encantaba escucharlo, claro. A mí me gusta mucho la lengua. A mí siempre me gusta mucho escribir, me gusta mucho, me gusta leer, y entonces me fijo mucho en el vocabulario y en la manera de expresarse. Y a mí aquello me parecía una maravilla, como me contaban su historia. Claro, el problema era que no te podías quedar con lo artificial, con lo superficial, más que con lo artificial, con lo superficial. Tenías que rascar debajo haciendo las preguntas oportunas para que ella saliera cuando la mata. Porque si no, la tentación natural que tienes cuando te sientas enfrente de una persona que tiene una gran capacidad de comunicación, la primera consecuencia es que te seduce. Te seduce, te vas detrás. Oye, lo que me está contando, me está encantando. Yo sigo aquí, que aquí voy bien. Claro, depende de cuál sea esa conversación y de cuál sea el objetivo que tú pretendes a la hora de adquirir o de entender lo que esa persona ha hecho. Por tanto, esa es una habilidad que también tiene un efecto halo. Quien comunica muy bien tiende a ser percibido como mejor de lo que quizá puede ser. Algo que también tenemos que tener muy en cuenta quienes nos dedicamos a evaluar el talento. Los conocimientos, esto es lo más fácil. Esto es lo más fácil de chequear, digamos, ¿no? Pero es muy valioso en empresas que tienen, por ejemplo, unos procesos complejos en donde se requiere una alta especialización, investigación, desarrollo, conocimientos sectoriales profundos, tecnológicos, muy cualificados, que requieren años de especialización. Quien tiene mucho conocimiento, este tío buenísimo, porque sabe de energía fotovoltaica el que más en España. Está bien, pero hace falta otras cosas para ser directivo. Aquí estamos hablando siempre, todo lo que yo estoy hablando, o casi todo, está dirigido a directivos. Otra cosa es que se pueden extraer conclusiones también para otro tipo de puestos, ¿vale? Por tanto, los conocimientos, como otro aspecto que se suele valorar, en algunos casos sobrevalorar. La experiencia. Esto de la experiencia también es relativo, porque claro, lo importante de la experiencia no es la experiencia en sí, no son los años de experiencia. Tú puedes tener 5 años de experiencia y puedes tener 5 veces la experiencia de un año. Y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo importante de la experiencia es la capacidad de aprender de la experiencia. La capacidad que tú tienes de sacarle jugo a lo que te ha pasado, de extraer consecuencias, conclusiones de lo que has vivido, de guardarlas ahí en algún hueco de tu cerebro y aplicarlas cuando sea necesaria en situaciones posteriores. Ya vamos complicando un poquito la cosa. 10 años de experiencia en el sector de no sé cuánto, en la función de no sé qué. Está bien, pero lo importante es verificar qué ha traído esa experiencia digamos, a los logros, a las consecuciones, a la huella que esa persona ha dejado en una organización. ¿Qué ha hecho y qué ha aprendido? ¿Qué consecuencias ha sacado? ¿Qué aprendiste en estos 5 años que estuviste en no sé dónde? Esa pregunta no penséis que es fácil de contestar. Y gente, cracks. Hay cracks que tú dices, ¿5 años? Sí, te mandaron a Inglaterra, sí, 5 años estuve allí, sí. Me mandaron como country manager, estuve. ¿Y qué aprendiste? Madre mía. Hay gente que le sale rápidamente y te cuenta alguna cosa que sea más impactante, y hay gente que tampoco sabe muy bien qué contar. Y luego puede llegar el versolari y te dice y te seduce. También puede ser, ¿no? Por tanto, la experiencia importante, pero sobre todo la experiencia generadora de aprendizaje. Los valores, por supuesto. La integridad, la generosidad, la humanidad, la ética. Hay gente en las empresas que destaca por esto. Chapó.
si aquí tenemos como valor la atención al cliente, si tú quieres saber lo que es atención al cliente, habla con fulanito, que es mi responsable de atención al cliente. Y solamente hablando con él media hora ya te vas a dar cuenta de lo que es la atención al cliente. Tener la sensibilidad de cliente en la piel, en el ADN. Pensar en modo cliente, por poner un valor más allá de los que se entienden tradicionalmente, ¿no? Y luego viene aquí otra cosa que también, vamos, que es una joya. Quien tenga esto de fábrica ya trae bastantes ventajillas, ¿eh? Ya trae bastantes ventajillas. Como os decía antes, la inteligencia se empezó a medir en los años 20, los test de inteligencia en los colegios fue a raíz de un gran fracaso escolar que hubo en Francia, precisamente. Y idearon un test para ver qué estaba pasando en los colegios, porque los niños no pasaban de curso. Y entonces empezaron a idear estos test que eran fáciles de identificar, eran capacidades fáciles de identificar, de medir. En el año 92 llega Howard Gardner, un psicólogo, y dice, a ver, es que no estamos hablando solo de inteligencia lógico-matemática y lingüística, es que hay otras inteligencias. Y crea la famosa teoría de las inteligencias múltiples, que fue una bendición para los que no tenían tanto de una, y dice, hombre, por lo menos aquí llega la mía, ¿eh? Llega la inteligencia musical, llega la inteligencia kinésica, que son los que son capaces de hacer cosas con el cuerpo. Por ejemplo, yo ahí tengo un cero, los manitas la tienen, los pintores, los relojeros, los del Circo del Sol, toda esta gente tiene inteligencia kinésica maravillosa. Yo soy un tormo, por ejemplo. Luego está la inteligencia espacial, que la gente que la suelta en cualquier sitio. Sí, yo fui por aquí, por allí, no, esa calle, no, hay que ir por aquí, se orienta en el espacio y eso tiene una forma mentis determinada, ¿no? La inteligencia espacial es valiosa también. Por supuesto la artística, ¿no? La gente que es capaz de dibujar, que pones ahí algo y yo pinto un caballo y es un camello, pero hay gente que pinta un caballo y qué maravilla, ¿cómo has podido? ¿No? Ese tipo de inteligencias. Él dijo, son inteligencias múltiples. Y cogió dos y dijo, bueno, y luego está la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. La interpersonal es la yo conmigo mismo, autoconocimiento, etc. Y la otra es yo con los demás. Y lo dejó ahí, suelto, y 4 años más tarde llega Daniel Goleman y dice, este Gardner, la verdad, de tonto no tiene un pelo. Voy a cogerme estas dos y voy a crear una teoría que se va a llamar la teoría de la inteligencia emocional. Y fue un libro que revolucionó el mundo de la gestión de personas y del comportamiento humano en la organización, y que a mí, sinceramente, no voy a decir que me cambió mi vida porque sería demasiado pedante, pero a mí me causó un impacto enorme. Me acuerdo el verano que lo leí y para mí aquello fue un descubrimiento y una manera de conceptualizar cosas que uno más o menos podía tener intuidas, pero que no las tenía tan claras, y él las puso clarísimas. Y al final lo que dice es, las personas que llegan más lejos en la vida no es por ninguna de estas cosas, aunque ayudan, es sobre todo, porque tienen autoconocimiento, ya lo decían los griegos, en el templo de Delfos, 2500 años, ya ha pasado tiempo para el management, ¿no? Conócete a ti mismo y nada en exceso, eran las dos cosas que ponían en Delfos, en el templo, los griegos, que le daban a la pelota bastante. Autoconocimiento, automotivación, autogestión de mis emociones. Eso es la parte interna, la parte propia. Del autoconocimiento surge toda la mejora humana. Por eso es tan importante autoconocerse. La gente que se autoconoce bien llega más lejos, porque es más consciente de sus capacidades y de sus limitaciones y pide ayuda. No le importa pedir ayuda, porque es consciente que tiene que corregir algo, ¿no? Y luego viene la parte relacional, que es la empatía famosa y la comunicación, la capacidad de comunicación. Vulgarmente se asocia inteligencia emocional a empatía. La empatía se ha puesto muy de moda. Mucha gente habla de empatía, que claro, hay que tener empatía es lo que le pasa al otro. Bueno, empatía, vamos a ver, la empatía está bien, pero requiere de todo lo anterior. El autoconocimiento previo, la automotivación, la autogestión de tus emociones es algo previo, y luego viene cómo te relacionas con los demás, que es, entre otras cosas, la empatía. La empatía es la conexión emocional con el de enfrente.
La empatía es que cuando tú estás escuchando a alguien que te está contando algo, estás interiorizando lo que te dice, te está afectando, obviamente hasta cierto punto, y la otra persona está siendo consciente de que tú estás recibiendo el mensaje y asumiéndolo y estás centrado en lo que te están diciendo. Es la conexión emocional, lo de ponerte los zapatos es una manera de decirlo, del otro digo, pero desde luego la inteligencia emocional, quien la tiene también, las posibilidades de que se valore altamente son grandes, ¿no? Y si esto es lo que define el talento directivo, otra cosa que las empresas tienen verdadera obsesión, voy un poco tarde de tiempo me parece, ¿no? Bueno, gracias. Otra cosa que las empresas tienen verdadera obsesión por ello, y además nos pagan para que lo hagamos, con lo cual que sigan teniéndola muchos años, es los indicadores de potencial directivo. A ver, yo tengo gente de potencial para lo que necesito hacer dentro de 5 años. Yo estoy poniendo en marcha un plan súper ambicioso, súper agresivo, que va a requerir A, B, C, T, T. Y con esto, perdonadme la expresión, con estos bueyes tengo que arar. O sea, yo tengo a estas personas para hacer este plan. Mi duda es si van a estar a la altura o no de lo que yo necesito. Esa es una gran pregunta que cualquiera tiene, yo mismo la tengo también con mi equipo, y que alguien te dé alguna ayuda para entenderla mejor es una bendición, porque te facilita muchísimo las cosas. Y hay 5 indicadores, sobre todo en los jóvenes, de que tienen buenos mimbres para hacer el cesto, y que vosotros podéis ver en vuestras organizaciones, sobre todo entre los futuros líderes, ¿no? Primero es la motivación, es gente que es capaz de motivarse. Motivación intrínseca, ya sabéis, se entiende erróneamente la motivación como intrínseca y extrínseca. Yo no creo en la motivación extrínseca. La motivación auténtica es la que surge de dentro. Motivación viene de movere, del latín movere, y el que te mueve eres tú. Yo no puedo mover a otro. Yo lo que hago es generar unas condiciones adecuadas para que la motivación se produzca. Lo que se llama crear el contexto, crear el entorno que implique que la persona quiera motivarse, quiera moverse. Por tanto, gente que es capaz de motivarse hacia algo, eso se nota además. Le cuentas algo, ya me está poniendo lo que me está contando, ¿no? Ya me está apeteciendo, ¿no? La motivación. Otra es la curiosidad. Dice McKinsey que es el prescriptor o el indicador más importante a la hora de determinar el éxito en las carreras profesionales. La curiosidad. Después hablaremos, en los rasgos de personalidad, hablaremos de la curiosidad. Y vamos a hacer un pequeño, en fin, voy a algunas ideas sobre ella, ¿no? Pero la gente que es curiosa, la gente que le interesa lo que ignora. Que normalmente a muchos nos da pereza. Oye, no me cuentes de esto, que es que menudo rollo me estás chapando, es que no me interesa nada. La gente que tiene una actitud de curiosidad está abierta a conocer lo nuevo, lo diferente. La percepción, otro indicador de potencial joven. Esto también lo miramos en las entrevistas. Por ejemplo, las personas de alto potencial manejan bien el doble eje de percepción cuando tú haces una entrevista. Por ejemplo, oye, dime, ¿qué conseguís en tu departamento o cómo hacéis la llegada al cliente en tu empresa? Una pregunta amplia, ¿no? Las preguntas abiertas, mucho mejor. En la entrevista siempre preguntas abiertas. Las preguntas cerradas te dan poca información, porque es un sí o un no. Preguntas abiertas. ¿Cómo conseguir? No sé qué, normalmente con cómo. Y la persona que tiene una percepción amplia no te habla de su trabajo. No te habla de lo que hace él para conseguir eso. Pues mira, yo normalmente lo que hago es analizo estos informes, saco estas conclusiones, escribo estos documentos, se los paso a no sé quién. Esa es la manera de verla estrecha. La manera de la persona con potencial es, pues mira, en mi departamento recibimos del área comercial los pedidos, porque ellos son los que están con el cliente, reciben no sé qué, nos pasan a nosotros. Los de marketing nos dicen no sé cuánto, al final tenemos una reunión de coordinación, hacemos no sé cuánto, va abarcando al resto en su respuesta. Va más allá de su realidad inmediata. Es capaz de abarcar un mundo más amplio que el que él tiene como cometido, o ella. Y el otro es el eje de futuro. Es la otra gran pregunta que también es indicativa y que genera mucha ansiedad. Porque cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo ves a 3 años vista el sector de la energía
por decir la misma de antes, fotovoltaica, ¿cómo ves a 3 años vista el sector agrotransformador en Murcia? Dame una panorámica a 3 años. ¿Tú esto cómo lo ves? Primero, 3 años. El cerebro ya está diciendo, ¡cling!, me desconecto. El cerebro está pensado para el presente. Cuando tienes que adivinar, no. Cuando tienes que preconizar, cuando tienes que idear, cuando tienes que moverte, trasladarte hacia el futuro, ya te genera ahí un clic. Salvo a gente que es capaz de tener un discurso. Pues mira, yo veo, aunque sea una respuesta que no sea, digamos, correcta. No hay respuestas correctas cuando hablamos del futuro. Nadie tiene constancia fehaciente de lo que va a pasar en el futuro, por supuesto. Pero hay gente que es capaz de idear, y hay gente que es capaz de imaginárselo, y hay gente que es capaz de hacer una cierta previsión. Pues mira, yo creo que si esto sigue así, como está pasando no sé qué con Rusia, como resulta que la contaminación, como el medio ambiente no sé cuánto, yo creo que los mercados tal van a crecer, yo creo que a 3 años vista nuestras relaciones con Asia van a ir increciendo, vamos a tener algunos problemas. Eso es potencial. Eso es potencial. Por ejemplo, ¿no?, a la hora de hablar de percepción. Compromiso. Dije que hacía esto y lo hago. Oye, a fulano lo que le des, lo saca. Si te dice que el viernes, ya verás cómo el viernes lo tiene. Compromiso. Cumplir la palabra dada, cumplir los compromisos. Hay gente que es más laxa. Bueno, sí, vamos a ver si para el viernes, bueno, voy a intentarlo, no sé, ya veremos si, bueno, resulta que dependo de esto, dependo de lo otro. Determinación. Determinación. Decisión. No tengo que estar pensando y preguntando y tal, no, determinación. Y eso hay gente joven que es más determinada, que le cuesta menos tomar las decisiones, que duda menos. Todo eso está muy bien, hablando de competencias directivas, de talento directivo en general, que como veis es un mundo muy amplio, que tiende a mezclarse y en el que tendemos a confundir ideas muchas veces. Por eso es tan importante tener clarito lo que hablamos cuando hablamos de talento y su evolución. ¿Pero qué hay del liderazgo? Yo antes os preguntaba cuántos de los que sois gestores de personas os consideráis líderes, y es que hay un salto entre el gestor de personas y el líder. Hay un salto, y ese salto no es por la pandemia. La pandemia, ahora hablaremos de alguna cosa más de la pandemia, pero es porque para que una persona que dirige gente realmente tenga esa dimensión de liderazgo, tiene que hacer ciertas cosas o tienen que ocurrir ciertas cosas como consecuencia de su gestión que han analizado y han conceptualizado de forma muy clarificadora algunas personas a las que yo admiro y que me parece interesante compartir con vosotros, ¿no? El primero, este señor Warren Bennis, probablemente de los mayores estudiosos de liderazgo que ha habido en la historia, en este caso en el siglo pasado, la historia breve, esto es el siglo XX, fue Warren Bennis. Y Warren Bennis, de las muchas cosas que dijo, y escribió un puñado de libros, pero yo he extractado algunas de las que me parecen clarificadoras. Él dice, supone transformar la visión en realidad. Bueno, esta es la más aspiracional, yo diría la más elevada. Oye, alguien tiene una visión, pues esto, por ejemplo, los líderes emprendedores, ya hablaba una vez yo con el director de operaciones de Inditex y le preguntaba, oye, ¿por qué montasteis ese centro logístico en Zaragoza, tan grande, ¿no?, con José Carlos? Y dice, pues te voy a decir la verdad, yo estaba en Zaragoza ese día en un hotel, en las afueras, y de pronto vi que había una zona despejada ahí debajo de una montaña, el aeropuerto estaba no sé dónde, y dije, parece que estoy viendo ahí montado nuestro centro de logística, porque estamos en Zaragoza, Barcelona, el País Vasco, Madrid, es un enclave logístico muy importante, Aragón o Zaragoza. Yo tuve esa visión y 2 años más tarde había un centro que empleaba a miles de personas y que tenía una cantidad de recursos y había cambiado la manera de distribuir productos. Me contaba él hace muchos años, ¿no?, cuando crearon aquello. Transformar la visión en realidad. Alguien tiene una idea y dice, oye, esto vamos a hacer lo posible. Es capaz de llevar de la visión a la realidad. Esta segunda es súper importante. Sirve para atraer y motivar, o mejor dicho, y que se motiven. Sirve para atraer y que se motiven las personas.
Una de las cosas que nosotros hacíamos para ver cómo estaba el mercado de atracción interno de talento en Telefónica eran las publicaciones de vacantes. Cada vez que había una vacante, se publicaba el job posting famoso. Todos los empleados podían ver los puestos vacantes que se quedaban para optar, para aplicar, para enviarnos su currículum. Depende de los departamentos, depende de quién fuera el jefe del departamento, la cantidad de currículum que te llegaban era mayor o menor. Entonces teníamos un termómetro de atractividad, de atracción. Oye, al área de tal, ¿dónde está fulano? Es que no quiere ir ni el tato. Aunque le suba un 10%, vamos, es que no hay manera de que la gente vaya a este área. ¿Y qué pasa ahí? Rasca, 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 ahí lo tienes. No atrae, al contrario, repele, a veces, ¿no? Por eso, el líder tiene que atraer. La gente no va a trabajar con el líder porque no le queda más remedio. Eso es otra cosa. Y puede ser buenísimo con otras capacidades, pero significa atraer y motivar a las personas, o que las personas se motiven en su proximidad. Y es susceptible de desarrollarse. Esta es una buena noticia. Enhorabuena a todos, incluyéndome yo. Es susceptible de desarrollarse. Se puede desarrollar el liderazgo. Sobre todo, por supuesto, están las escuelas de negocio, está la formación, que hay cosas que se explican fenomenalmente bien y se entienden muy bien, pero sobre todo con la observación. La primera fuente de aprendizaje en las empresas se llama observación. ¿Qué dice John Kotter? Otro gurú del siglo pasado que este sí que fue un crack. Es la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de objetivos del grupo, no míos. Influir. El líder como persona influyente es un punto clave ahí, ¿no? Influir en los demás, para que se empeñen voluntariamente, para que hagan las cosas porque quieras hacerlas realmente, porque quieras comprometerte a hacer cosas que crees que son positivas para ti, para tu desarrollo, para tu aprendizaje y para la consecución del logro colectivo, del que tú formas parte como miembro integrado que eres con tu orgullo de pertenencia. Eso es, en el fondo. Eso es lo que consigue un líder. Que la gente de su equipo trabaje voluntariamente porque quiera comprometerse con algo y encima no esté pensando solamente en los objetivos propios, sino yo soy parte de un esfuerzo común. ¿Qué dice el Ralph Nader? Este señor que veis aquí se presentó 2 veces a las elecciones norteamericanas a la presidencia de Estados Unidos. 2 veces. Y seguramente que no lo conocíais la mayoría de vosotros, a lo mejor, ¿no? Bueno, allí sería un poco rojo, ya sabéis que ser un poco rojo en Estados Unidos, en fin, aquí no sé, en nuestro panorama político no sé dónde lo pondríamos, no me atrevo tampoco a hacerlo, pero era un activista, es un activista medioambiental, social, una persona con unas inquietudes en ese sentido y fundó un partido político y se presentó y en el año 2000, no sé si fue 2000 o 2001, las elecciones en la Florida sacó un montón de votos además. Que estuvieron hasta el último momento, ¿os acordáis que fueron unas elecciones que tuvo ahí, hasta el último momento no se supo, tardaron varios días en el escrutinio, pues la culpa fue del Ralph Nader y de sus votos en la Florida. Pues este hombre dice una cosa que yo también la uso mucho en mis presentaciones y que me encanta. La verdadera misión de un líder es generar más líderes, no más seguidores. Como para contárselos a los políticos. A ver... lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de entorno organizacional. Antes decía que el liderazgo social o el liderazgo político tiene otras connotaciones y no son objeto, aunque hay cosas de las que yo estoy contando que son perfectamente aplicables. Pero la verdadera misión de un líder es generar más líderes. Y en las organizaciones esto es una verdad como un templo y es una necesidad imperiosa. Antes decíamos, en las empresas familiares hiperlideradas, o mejor dicho, hiperdirigidas, en donde la gente va porque va, y manda el que ha mandado siempre y el que seguirá mandando hasta el último día en el que vaya con los zapatos por delante.
y que en ese momento dejará de mandar. Mientras tanto, ya sabemos que la empresa será tanto como él o ella hayan conseguido de ella. Punto. La empresa no tiene una vocación de permanecer más allá de la existencia de su fundador, salvo la de sus hijos o que la quiera vender. Pero normalmente gente que el límite de la empresa la marca el propio fundador, el propio líder, digamos, ¿no? Claro, justamente a este tipo de personas hay que decirle eso, hay que decirles esto. Tu primera misión es generar líderes a tu alrededor, es desarrollar el liderazgo en tu gente, para que no seas tú la única persona. Pero esto, claro, tiene que aceptarlo, tiene que asumirlo, y hay algunos que lo aceptan y lo asumen de maravilla. Hay organizaciones que han sido súper exitosas con los fundadores y que luego pues ha generado un liderazgo alrededor o se ha incorporado también de fuera. Bueno, la Microsoft de Bill Gates, ¿cómo es de grande hoy? Y él ya está en otros menesteres hace mucho tiempo, ¿no? Los planes de sucesión. ¿Qué pasó con COVID? La CNMV empezó a las empresas del IBEX, oye, los proxy advisors, que ya sabéis que son dentro de los fondos los que cuidan por los intereses de los inversores, ¿dónde están los planes de sucesión? ¿Dónde está tu plan de sucesión? Es un riesgo alto que ha elevado mucho más después de COVID. ¿Por qué? Pues es que la gente se muere imprevistamente. Antes se moría de forma un poquito más prevista y ahora se muere de forma más imprevista, con lo cual más vale tener un plan de sucesión bien armado. Y eso ha hecho que muchas empresas que no habían pensado siquiera, bueno, lo habían pensado, pero siempre se pone ahí. Yo he hecho, ni os cuento cuántos planes de sucesión he hecho, en fin, más que plan de sucesión, pensar quién sería el sucesor en caso de una eventualidad. Pero siempre se hacía de una forma rutinaria. Oye, ponga fulano, póngale siempre, ponga al crack. Pon al crack, que así no te equivocas. Pon al crack. Ahora ya hace falta algo más de método, algo más de rigor, porque la necesidad es mucho más evidente, ¿no? Bueno, y esta exitosa mujer, de las más exitosas del mundo, de las más admiradas del mundo, de las más influyentes del mundo, ya sabéis, Sheryl Sandberg, aquel día que se encontró con Mike Zuckerberg en un evento en Silicon Valley, de pronto hubo un flechazo, ella dejó Google, se fue a Facebook, allí sigue desde 2008, y Sheryl, que es una persona súper admirada, dice una cosa que a mí me parece maravillosa, reconozco que es inspiradora y que podéis entenderla como algo demasiado elevado, pero me pareció buenísimo. ¿Qué significa el liderazgo para ti? Significa hacer que nuestra presencia haga mejores a los demás y que esa mejora perdure en nuestra ausencia. Fantástico. ¿Quién no está de acuerdo con esto, no? Fantástico, ¿no? El líder significa que el hecho de estar presente tendría que contaminar positivamente el entorno, las personas que tengan alrededor. El artículo el último artículo mío en el Confidencial, hago una referencia al libro de Kahneman, se llama Pensar rápido, pensar despacio, que es un libro muy interesante, y habla de una encuesta que hicieron en donde los empleados de una muestra de 2000 y pico empresas, no sé cuántas eran en Estados Unidos, decían que la sola presencia, la presencia de su jefe es una de las cosas más negativas en su organización. Es decir, tener al lado el jefe me molesta. Dicen más, lo que más me molesta es estar solo. Lo que más me molesta es estar solo. Y lo segundo que más me molesta es estar en presencia de mi jefe. Eso decían un 40 y tantos % de los encuestados. Y eso me llevó a hacer un artículo diciendo, ojo, ojito, porque como tengáis muchos de estos, tenemos un problema, porque normalmente lo que se genera son emociones negativas cuando uno está en presencia de alguien. Bueno, pues justo es lo contrario lo que Sheryl dice, ¿no? Y luego viene una tercera cosa, madre mía, ya sí que ¿me vais a sacar tarjeta roja o no? Hay una tercera cosa, porque si alguien tiene compromiso y tiene que marchar, que lo haga y por supuesto, y yo es que normalmente me alargo y ya me imaginaba. La personalidad del líder es la otra cosa que influye. Aquí tenéis. La personalidad, ¿sabéis lo que es? Es un constructo psicológico. Eso se lo inventaron los psicólogos. La personalidad es un patrón de actitudes y comportamientos que nos llevan a sentir, a pensar
y a actuar de manera que nos define como personas, nuestra identidad singular y única, y que tiende a mantenerse estable durante nuestra vida a lo largo de los años. Esa es nuestra personalidad, nuestra manera de ser, de pensar, de sentir, etcétera, ¿no? ¿Qué vemos en una persona cuando la conocemos? Vemos sus comportamientos, eso está arriba del iceberg, del iceberg, y vemos lo que sabe. Eso es algo que más o menos lo ves rápido, ¿no? Relativamente rápido. Pero aquí debajo hay otras cosas que no vemos. Su personalidad, no tenemos por qué verla, vemos los comportamientos, pero no la personalidad, y vemos los valores. Por eso es importante entrar, cuando haces un análisis adecuado de talento directivo, tienes que entrar en la personalidad. Nosotros siempre entramos en la personalidad en nuestros candidatos finales. Siempre. Porque la personalidad condiciona el liderazgo. ¿Por qué? Sobre todo condiciona el liderazgo por estas 6 cosas. La personalidad se puede medir de dos maneras, en tipos o en rasgos. El tipo, hay psicólogo aquí además, por cierto, alguien que me dijo que había estudiado psicología, no sé quién era antes. Bueno, el tipo engloba a un estereotipo de personas que tiene una serie de características. Y el rasgo lo que hace es que identifica determinados rasgos que unas personas tienen y otras no. Digamos, en el tipo es una descripción completa de características que tiene esa persona, y los rasgos son cosas más específicas. Hay 6 rasgos de personalidad que determinan de una manera importante las posibilidades de que esta persona acceda a una posición de liderazgo con éxito. Con éxito. Hay 6 cosas. Y a su vez la personalidad determina un 20%. Un 20% de la capacidad de éxito en el liderazgo. No más que un 20%. Según dicen los expertos de Thomas International, que es con los que nosotros trabajamos en nuestra metodología de identificación de personalidad. La autoexigencia, la adaptación, la curiosidad otra vez. Os lo dije antes que lo iba a repetir, es parte de nuestra personalidad. El enfoque del riesgo, la aceptación de la ambigüedad, la incertidumbre y la competitividad. Vamos a entrar un poquito en cada una de ellas, pero estas 6 cosas son rasgos que vienen en nuestro ADN. Estas 3 de arriba son más estables a lo largo de la vida, cambian menos. Si tú eres autoexigente, ya lo eres de niño, ya de niño se te nota que eres autoexigente en tu manera de entender tus compromisos y tus obligaciones. Con 2 educaciones iguales en una misma familia, hay niños que son más autoexigentes que otros. Eso todos lo veis. Lo mismo que la adaptación y que la curiosidad. Son rasgos más estables, más arraigados en la persona. Y luego tenemos otros que son más variables, más contextuales, que son los de abajo. El enfoque al riesgo, la aceptación de la ambigüedad y la competitividad. No es que no sean arraigados en la personalidad, pero pueden ser, con determinados estímulos externos, pueden ir evolucionando a lo largo de la vida. Evolucionan más. Los de arriba evolucionan menos. Por ejemplo, la autoexigencia. La autoexigencia significa cómo las personas afrontan sus labores o sus tareas. Quienes tienen una alta autoexigencia son gente bien organizada, disciplinada, motivada, orientadas al logro. También suelen ser exigentes con los demás. Quien se exige mucho a sí mismo suele ser exigente con los demás también. Quienes tienen una baja autoexigencia, les importa menos cumplir fechas y plazos, son más laxos, digamos, se dejan llevar por los acontecimientos y también les motivan otras cosas, no solamente el logro, la carrera, el trabajo, tienen otras motivaciones distintas, ¿no? No estamos hablando de que sean cosas necesariamente negativas, pero sí es cierto que si hablamos de capacidades de liderazgo, las de arriba son más deseables que las de abajo, obviamente. Se necesita una alta autoexigencia. La capacidad de adaptación es cómo se reacciona emocionalmente a las tensiones, a los conflictos y a las relaciones. Y ahora es importantísima la capacidad de adaptación. Quienes la tienen alta son eficaces en diferentes entornos. Es una persona que funciona bien en un contexto, la cambias, le cambias las circunstancias de entorno y también sigue siendo eficaz, se adapta a las situaciones.
son relacionales, son más positivos acerca de su trabajo, están más seguros de su capacidad de desempeño, están más seguros de sí mismos, están menos preocupados por las demandas porque tienden a pensar que se van a adaptar, que van a salir adelante, aunque las circunstancias cambien. Son más calmados frente a la presión y manejan mejor el estrés. Sin embargo, quienes tienen una baja capacidad de adaptación piensan negativamente, están preocupados por las emociones negativas, sufren innecesariamente muchas veces, pero no pueden evitarlo, de tener un pensamiento negativo y al final sufren por cosas que nunca ocurren. Son más apocados acerca de su trabajo y de su desempeño, consideran menos capaces de hacer ciertas cosas, son más tímidos en las relaciones con los demás. Otra es la curiosidad, como hemos dicho antes. La curiosidad es cómo una persona se aproxima a lo nuevo, a la innovación, a lo desconocido. La curiosidad nos lleva a intentar las cosas de otra forma. Buscamos nueva información porque nos apetece entender más allá. Antonio Marina hablaba de la motivación expansiva, de esa gente que tiene necesidad de saber más cosas, de interesarse por lo que, como digo aquí, les interesa lo que ignoran. Aprender continuamente. Por eso tiene tanta importancia en la carrera profesional, ¿no? La gente que es curiosa, porque aprende más. Prefieren el principio, mientras tanto, si la tienes baja, pues eres más de ensayo-error, oye, voy a probar y a ver qué pasa, son suspicaces con la nueva información y son reticentes a experimentar nuevas técnicas. El enfoque al riesgo significa cómo se afrontan las situaciones de desafío, las dificultades, las amenazas. También hay empresas que lo estimulan más, hay empresas que son muy orientadas al riesgo por su propio negocio y hay otras que son menos. Hay entornos que no requieren tanto el enfoque al riesgo, pero donde sí triunfan más las personas que lo tienen, ¿no? Orientadas al reto, con valentía, les gusta afrontar los retos, ponerse a prueba. Oye, voy a ver si seré capaz yo de esto. Las que no, pues reaccionan ante las circunstancias, tratan de evitar los desafíos para no ponerse mucho expuesto y eluden los conflictos hasta que no queda más remedio. Oye, prefiero no meterme en esta. Cuando ya no queda más remedio, oye, ¿qué vamos a hacer? Pero voy dilatando, como decía un amigo mío, voy arrastrando los pies. La aceptación a la ambigüedad es la más relacionada con la incertidumbre, que es de lo que hoy, sobre todo, la idea que preside hoy es la incertidumbre, como en este ciclo de desafíos, ¿no? ¿Cómo se reacciona ante la complejidad, ante la incertidumbre? Decía Manuel Kant que la inteligencia se mide por la capacidad de incertidumbre que una persona es capaz de soportar. La inteligencia se mide según la incertidumbre que una persona es capaz de soportar. Por tanto, en estos tiempos es una definición que podría alterar los test de inteligencia en alguna manera, ¿no? Quienes la tienen alta aceptan y disfrutan las situaciones complejas, contradictorias o inciertas. No se bloquean. La incertidumbre no me bloquea. Esto puede pasar o puede que no, pero a mí yo no me voy a bloquear por ello. Voy a seguir mi camino sin pensar o sin paralizarme, digamos, ¿no? Les frustra a las personas que la tienen baja, les frustra la incertidumbre, la información ambigua, prefieren ir directos al grano, a los problemas. Y la competitividad. La competitividad es también muy importante a la hora de verificar, o sea, de identificar a los líderes. Representa el deseo de ganar y la necesidad de aplicar la energía para ganar o perder, la manera en que entendemos cómo ganamos o perdemos. Hay gente que es más competitiva, gente que es menos. El exceso de competitividad es muy negativo. Nosotros tenemos como un relojito y el punto óptimo tiene el punto exceso, óptimo, medio e inferior en los test que hacemos, ¿no? Y aquí hay que llegar al punto óptimo que no está muy avanzado, salvo para determinadas posiciones, por ejemplo en ventas. La competitividad la gente de ventas la tiene que tener. La competitividad la gente de contabilidad, pues a lo mejor menos, no es tan necesario. Entonces, el exceso de competitividad puede ser negativo. Es gente que necesita sentir que sus logros son reconocidos. Que son Cristiano Ronaldo, que necesitan eso como agua de mayo. Necesitan que le digan guapo y que le digan que lo has conseguido y además sentir que lo ha conseguido. Eso es un chute motivacional, el logro. Afán por la superación y por la mejora, también, que es lo más importante de la competitividad cuando es sana. Hay otra competitividad que es muy negativa, que es la competitividad narcisista.
la competitividad narcisista, que es, por ejemplo, ya que hemos citado a un futbolista, hay que tener cuidado con las personas que son así, pues se les va la mano. Y pueden generar un ambiente negativo alrededor. Están menos orientados a obtener premios, quienes la tienen baja, prefieren estar más en la sombra, y no siempre es necesario un alto nivel de competitividad, pero cuando uno quiere tener una posición de liderazgo, sí tiene que haber un punto óptimo. Y esta ya es la última página. Aquí tenéis un resumen de lo que ha dicho Jamés Casio, hizo hace pues un par de años, después del COVID, hizo una revisión del entorno VUCA. Sabéis que el entorno VUCA, que viene de los años 90 del ejército americano, para definir una situación que presidía el contexto internacional, volátil, bueno, el VUCA, volátil, incierto, de uncertainty, complejo y ambiguo. Esto lo habéis oído seguro. Y ahora ya estamos hablando del entorno BANI desde hace un par de años, post-pandemia. El entorno BANI lo que dice, mira, no es que sea volátil, es que es frágil, es quebradizo, es brittle, esta vez de brittle. Esto se puede romper en cualquier momento. Es llevar el mundo complejo al mundo caótico, ¿no? Ansiedad como característica bastante común. Es no lineal, porque estamos acostumbrados, nuestra mente requiere causa-efecto, causa-consecuencia, y ahora no es lineal. Las consecuencias y las causas no están necesariamente relacionadas y aparecen de forma que no las podemos conectar, y eso nos genera también ansiedad. Y es incomprensible, no es que sea ambiguo, no es que haya diferentes informaciones complejas y uno tenga que vivir con ello, con la complejidad o con la contrariedad. Es que es incomprensible. Entonces, ante esa situación, el entorno BANI, yo hay 10 cosas que recomiendo, y esto ya es lo último, hay 10 cosas que recomiendo, algunas son más fáciles, otras son más difíciles, pero me parece que son apropiadas para el tiempo que vivimos. Lo primero es el liderazgo humanista. El penúltimo artículo de apuntes de liderazgo se llamaba así, el líder humanista, y yo vengo a decir por qué hoy en día, después de COVID, es necesario mantener un liderazgo humanista en nuestras organizaciones. Bueno, en LinkedIn tuve un récord absoluto, el doble más o menos de visitas, creo que llegaron a 45.000, y es el interés que despierta hoy en día el liderazgo humanista. Es un interés enorme, la gente quiere tener a un líder cercano que se preocupe de su situación, se preocupe de su vida, hasta de su salud casi, ¿no? Somos personas, ante todo somos personas, y eso está calando cada vez más, y la gente huye de las organizaciones deshumanizadas cuando puede, y cada vez puede más quien más cualificado está. Esto es lamentable, pero es así. La batalla por el talento ahora mismo está en los puestos más cualificados. Va a ir bajando también a otros, y en algunos sectores se está notando, pero la gente que puede elegir va a preferir organizaciones humanizadas después de haber vivido la experiencia que hemos vivido estos 2 años. Definir el propósito de la organización y la cultura deseable. ¿Aquí para qué estamos? ¿Cuál es nuestro propósito? La gente que llega hoy a las organizaciones quiere vincularse con un propósito. ¿Para qué estamos aquí? Para hacer un mundo mejor. Como decía el otro día, estamos trabajando por una empresa de economía circularidad. Y todo lo que hacen tiene que ser reciclable, reutilizable, destruible sin residuos, sin dejar ninguna emisión. Cualquier cosa que manejan tienen que tener trazabilidad de dónde ha llegado, de cuánto CO2 ha consumido cada elemento constructivo que están utilizando en sus edificaciones. Es una empresa constructora. Y claro, nosotros aquí somos... lo que queremos es contribuir a un mundo mejor. Es que nuestro propósito es hacer un mundo más sostenible. Claro, los chavales jóvenes llegan a esas empresas y es que les da un chute. El director general que han traído, que viene de Noruega, lleva 13 años trabajando en Suecia y Noruega. Suecia y Noruega siempre han sido súper avanzados en temas medioambientales, ya sabéis, ¿no? Siempre han tenido una preocupación enorme por esto, ¿no? Y este me decía, dice, oye, es que en Suecia ahora mismo los chavales llegan a una empresa y dicen, oye, qué edificio más chungo, ¿no? O lo contrario. Veo que el entorno en el que estoy es un entorno amable, es un entorno de eficiencia energética, es un entorno... Este tipo de cosas cada vez se van a ir valorando más. El propósito, este es un ejemplo simplemente, ¿no? Y la cultura deseable, de la cultura ya hemos hablado antes. ¿Cuál es el cambio que tengo que hacer en la cultura para que los nuevos tiempos me sean más llevaderos, ¿no? Romper con la nostalgia.
Vivimos de mucha nostalgia, vivimos de demasiada nostalgia en las organizaciones. Nostalgia del pasado. Cualquiera tiempo pasado fue mejor, que decía el poeta Jorge Manrique, ¿no? Pues vivimos de la nostalgia. Y la nostalgia hoy en día hay que desecharla. Lo siento mucho, pero la nostalgia no nos lleva a nada constructivo. Evitar las resistencias al cambio, muchas de ellas parte de nuestro legado. Demostrar resistencia frente a la resiliencia, frente a las adversidades. Oye, mira, hemos tenido este problema, pero lo hemos superado. Hemos superado esto, vamos a superar más cosas. Somos una organización con resiliencia. Hacemos remontadas como el Madrid en la Champions. Rodearse del mejor talento. Siempre ha sido una clave rodearse del mejor talento. Siempre se ha dicho en el discurso. En el discurso siempre se ha dicho. Ahora no basta con el discurso. Limitar los pensamientos catastróficos y las creencias limitantes. Huir de los cenizos. Huir de los cenizos. ¿Quién no tiene un cenizo cerca en estos tiempos que te llega por la mañana? ¿Has leído la noticia? La Tercera Guerra Mundial, y ella está aquí. Oye, pues se lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Vamos a buscar un búnker. Cenizos. ¿Qué vamos a hacer esto? Pero mira, no te canses, porque con los de Ucrania es que no nos va a llegar, es que tenemos un 9% de incremento de los precios, es que esto no va a haber quien lo venda a esos precios, no te canses. Pensamientos catastróficos, creencias limitantes, muy frecuente en algunas personas que tienen baja capacidad de adaptación. Por eso es tan importante tener clara la personalidad de quienes nos rodean. Cuando hablamos de los líderes, fomentar la flexibilidad cognitiva y la curiosidad, hacer preguntas, compartir dudas. Nadie tiene todas las respuestas hoy en día, pero compartirlas siempre es interesante. Y que el líder vea su vulnerabilidad, que no tiene respuestas para todo, le hace humano. Y la gente sigue más a la gente que tiene ese tipo de aproximación. Prepararse para un futuro impredecible, dibujar escenarios. Oye, vamos a ver qué pasaría si A, qué pasaría si B, qué pasaría si C, qué pasaría si D. McKinsey hace 4 escenarios siempre cuando le hemos contratado los proyectos. Si ocurre esto, A, si ocurre lo otro, B, oye, vamos a dibujar diferentes alternativas, diferentes posibilidades. Mirar afuera. En este momento la endogamia es lo peor del mundo. En este momento hay que dejarse ayudar, hay que mirar afuera, hay que buscar referentes, hay que apoyarse en el ecosistema. Todos tenéis un ecosistema de proveedores, de clientes, de stakeholders, de administración, de expertos, de apoyaros en el ecosistema para tratar de entender la realidad de manera conjunta, de manera compartida, de manera apoyada. Y maximizar la tecnología. Al final la información, siempre se ha dicho, información es poder. Hoy en día, mi antiguo presidente, José María Álvarez Payete, decía el dato es el petróleo del siglo XXI, lo dijo hace varios años. Bueno, ahora ya ni os cuento la importancia que tienen los datos. La importancia que tiene el gobierno de los datos. Estamos buscando ahora mismo un Chief Data Officer para una empresa en Madrid. Y la verdad es que la gente que sabe de datos, de gobernanza de datos, de manejar grandes bases de datos, su integración, están rifados. No hay manera de encontrar uno que se quiera cambiar, salvo que tenga arriba una incomodidad, ¿no? Por tanto, asegurar que la tecnología es la palanca, una de las 2 palancas. Tecnología y talento en la agenda del CEO, es otro de los artículos en donde se hacía énfasis sobre esto. Tecnología y talento. El director general de cualquier organización tiene que dedicar una parte importante de su tiempo a estas 2 cosas. No sé si es un 50%, un 60%, un 70%, no sé cuánto es. Pero en la agenda tiene que haber tiempo para entender y para dedicarse a estos 2 menesteres, la tecnología y el talento. Y que Dios reparta suerte. Muchas gracias y encantado de haber estado con vosotros y hacemos debate.